Unos minutos después de despegar de Yakarta, Indonesia. Lion 601, no tengo información confiable de la altitud. Los instrumentos no coinciden. Los pilotos luchan para controlar uno de los aviones más nuevos del mundo. ¡Elévate! El Boeing Max 8. ¡Arriba! En realidad nunca descubrieron qué sucedía. Y terminó cayendo en el mar de Java. Este fue un accidente muy grave. ¿Qué muestran los datos de rastreo? Los investigadores siguen una ruta de vuelo errática. Se desvían de su curso. Su altitud es inestable. Una historia de problemas de mantenimiento. ¿Tuvimos problemas? Por supuesto que sí. Y descubren un software oculto y traicionero. Todo indica que se activó el MCAS. ¿Qué es eso? Lo que descubren impacta al mundo y deja en tierra a una flota entera. La historia del 737 MAX va a ser un evento decisivo en la historia de la aviación. Mayday, catástrofes aéreas. Esta es una historia real. Se basa en reportes oficiales y relatos de testigos. Cargamento mortal. Octubre 29, 2018. Pasan de las 5 de la mañana en Yakarta, Indonesia. Y los 181 pasajeros se alistan para un corto vuelo de cabotaje. En la cabina, Bombas de combustible. el copiloto Jarvino realiza los procedimientos previos al vuelo. Bombas encendidas. El capitán de este vuelo es Babia Suneya, quien tiene más de 6,000 horas de vuelo. Los pasajeros están a bordo de la última versión del renombrado Boeing 737, conocido como el Max 8. David Carbo es un antiguo piloto de pruebas de Boeing. El Max es la cuarta generación del 737, uno de los aviones de pasajeros más exitosos. Prácticamente nació por la necesidad de mejorar la eficiencia y el desempeño. El Max 8 rápidamente se convirtió en el avión de más venta de Boeing, con más de 300 volando en el cielo y casi 5,000 en cartera de pedidos. El que se usa en el vuelo de hoy fue entregado a Lion Air hace 2 meses. Lion 610 está autorizado a la pista 25 izquierda vía Sierra Charlie 1. Contacte a la torre cuando esté en posición. Lion 610, autorizada la pista 25 izquierda vía Sierra Charlie 1. Ahora no hay tráfico, rodamiento antes de despegue. Flaps. Flaps a 5. 5 indicado. El vuelo 610 de Lion Air es un recorrido de 90 minutos de Yakarta sobre el mar de Java a la isla de Banka. La aerolínea de bajo costo opera cientos de vuelos cortos todos los días. Indonesia es el cuarto país más poblado del mundo. Y con 17,000 islas, se debe tener una forma fácil para transportarse en distancias cortas para llegar a esos lugares. El Max es el avión ideal para esa clase de operación. Lion 610 autorizado para despegar en la pista 25. Contacte a la terminal este cuando esté en el aire. Lion 610, despegue listo. A las 6:20, Rota. el Max 8 se eleva de la pista en Yakarta. Pero de inmediato enfrentan problemas. La columna de mando del capitán comienza a temblar. Una advertencia de que el avión perderá sustentación. Configuración de despegue. Sí, pero ¿qué? Los pilotos no pueden identificar el origen del problema. No tienen elección más que seguir ascendiendo. Los pasajeros no saben que los pilotos enfrentan una situación inusual.
Lion 610, rumbo 248 y siga la salida instrumental normalizada. Lion Air 610. El controlador de tráfico aéreo no sabe que hay un problema en la cabina de mando. Los pilotos reciben una advertencia de que sus indicadores de velocidad no coinciden. La velocidad no coincide. ¿Qué sucede? ¿Solicitamos el regreso a Yakarta? Tren arriba. Lion 610, ascienda a nivel de vuelo 270. Aún desconociendo el problema, el controlador le instruye a los pilotos que sigan ascendiendo a 27,000 pies. La altitud no coincide. El copiloto se da cuenta de que los altímetros también muestran lecturas que no concuerdan. La altitud no coincide. Lion 610. Confirme nuestra altitud actual, por favor. Lion 610, su altitud actual es 900 pies. Los pilotos reciben datos confusos sobre su altitud y velocidad. El capitán Tsuneya espera que su copiloto realice el procedimiento para esta situación. De acuerdo, memoria, velocidad incorrecta. ¿Qué altitud debo solicitar? Sí, solicita... procede. La situación empeora rápidamente. Por encima de los 1000 pies, los pilotos siguen sin saber su velocidad. Si vuelan muy lento, el avión podría perder sustentación y caer del cielo. Solicito ir a algún punto de espera. El capitán Tsuneya quiere llevar el avión a un punto en donde pueda circunvolar y resolver el problema. Lion 610, solicito ir a un punto de espera debido a nuestra condición. Lion 610, ¿cuál es la naturaleza de su problema? Tenemos un problema en los controles de vuelo, Lion 610. ¿Dónde está la velocidad? No habla de velocidad incorrecta. Tiene que estar. Aquí está. Si está activado el piloto automático, desactívelo. No todas las fallas son emergencias graves. Las listas de verificación están diseñadas para calificar o evaluar la gravedad de una falla en el sistema. Los pilotos están entrenados para revisarlas metódicamente paso por paso. Si está conectado al regulador de potencia, desconéctelo. Desconectado. Pero la lista de verificación no sirve. Ok. Ahora volando a 5000 pies sobre el mar, el capitán Tsuneya lucha por mantener la nariz del avión elevada. El vector de la ruta puede ser incorrecto. Lion 610, vire a la derecha, rumbo 070 para evitar el tráfico. Actitud en cabeceo. Enterado, control, rumbo 070. Lion 610, ¿está descendiendo ahora? Hay problemas en los controles y volamos manualmente. 610, mantenga rumbo 050. En la cabina se habrían dado cuenta de que el avión no estaba ascendiendo normalmente, que se había nivelado y seguramente había una sensación de inestabilidad. El capitán Tsuneya ha estado luchando para evitar que la nariz del avión se incline hacia abajo. Por favor, encárgate un momento. Ahora le asigna dicha tarea a su copiloto. Tengo el control. Para resolver el problema él mismo. Oh, es muy... Al copiloto también le resulta difícil mantener nivelado el avión. Había una gran variedad de problemas que tenían que resolver y el primero era, ¿cuál es el común denominador en todas estas fallas? Así que comienzas a revisar los problemas. El vuelo 610 vuela de forma errática sobre el mar de Java y cada vez es más difícil controlarlo.
Ahora las vidas de todos a bordo dependen de la resolución del problema No sé dónde estamos. y de llevar el avión a tierra a salvo. Lion 610, no tengo información confiable de la altitud. Los instrumentos no coinciden. Enterado, Lion 610, sin restricciones. Cuando un avión reporta una emergencia, el controlador tiene el deber de proporcionar auxilio a ese avión. El controlador permite que el vuelo 610 vuelva a cualquier altitud que elijan los pilotos. Por favor, despeje por arriba y abajo de los 3000. Sí, eso haré. ¿Qué altitud es la que desea? 5... Estamos cayendo. Tranquilo, Estamos tranquilo. cayendo. El vuelo 610 se precipita hacia el mar Velocidad y incorrecta. los pilotos ya no tienen opciones. Terreno. Elévese. Elévate. Arriba. Arriba. Terreno. Elévese. Lion 610, control. Lion Air 610, aquí control. CityLink 882, mantenga su posición actual. ¿Tiene visibilidad del Lion 610, un Boeing 737 MAX 8? Negativo. No hay otros aviones a la vista. «30 minutos después de estrellarse en el mar de Java, se localizan los restos del vuelo 610 de Lion Air. No hay sobrevivientes. Los familiares de los pasajeros son llevados a Yakarta para terapia por el trauma. Mientras esperan la recuperación de los cuerpos de sus seres queridos, los investigadores del Departamento de Investigación de Accidentes en Indonesia, KNKT, necesitan entender por qué uno de los aviones mejor vendidos en el mundo cayó del cielo. De acuerdo, ¿qué muestran los datos de rastreo? Al trabajar con los datos del control de tráfico aéreo, los investigadores de KNKT se centran en la ruta de vuelo del 610 de Lion Air. Se desvían de su curso. Su altitud es inestable. Primero contactamos a la torre de control. Con estos datos averiguamos que la altitud del avión estaba fluctuando, que tenían una trayectoria distinta a la que deberían tener y queríamos averiguar por qué el piloto no pudo mantener el avión a una altitud constante. Los investigadores necesitan saber si el controlador puede explicar los problemas que enfrentaban los pilotos. Reportaron que había un problema en los controles, señor. Lion 610, ¿cuál es la naturaleza de su problema? Tenemos un problema en los controles de vuelo. Lion 610. Es todo lo que dijo. Sus controles tenían algún problema. Poco después de eso, reportaron que sus instrumentos no eran confiables. Lion 610, no tengo información confiable de la altitud. Los instrumentos no coinciden. Enterado, Lion 610, sin restricciones. Eso fue todo. Por la información que obtuvimos del controlador de tráfico aéreo, no teníamos la impresión de que el piloto estuviera presionado. El tono del piloto era normal. No parecía que estuviera estresado. Como los pilotos del vuelo 610 reportaron problemas en los controles del vuelo e instrumentos poco confiables, los investigadores se preguntan si los registros de mantenimiento podrían explicar qué hizo caer al MAX 8 apenas 11 minutos después de despegar. Este vuelo tenía problemas con los controles. En ese punto necesitábamos saber más del historial de mantenimiento del avión. ¿El sensor del ángulo de incidencia fue reemplazado un día antes? Hay dos sensores del ángulo de incidencia en el 737 MAX 8. Los sensores calculan el ángulo entre el ala del avión y el aire entrante. Sus datos ayudan a determinar si las alas del avión proporcionan suficiente sustentación.
Es una pieza de información muy importante. Los pilotos necesitan tener alguna advertencia de que perderán sustentación y el sensor del ángulo de incidencia es lo que brinda eso. Durante varios días, el sensor izquierdo había estado dando lecturas incorrectas. Finalmente lo reemplazaron antes de que el avión volara de Bali a Yakarta, un día antes del accidente. Los investigadores entrevistan a los pilotos que volaron el mismo avión unas horas antes del choque, para determinar si había algún problema con el sensor que reemplazaron. ¿Tuvimos problemas? Por supuesto que sí. Realizamos una entrevista con los pilotos del vuelo 043. Nos dijeron que después del despegue, los pilotos también experimentaron problemas. Lo que escuchan los investigadores es escalofriante. El capitán explica que cuando despegó de Bali, había alertas simultáneas de que los indicadores de velocidad y altitud habían fallado. La velocidad y altitud no coinciden. Unos segundos más tarde, el indicador de pérdida de velocidad se activa, indicando que está a punto de perder sustentación. ¿Sigue elevándote? Tren elevado. Todos los aviones modernos tienen 3 juegos de instrumentos esenciales con potencia independiente, velocidad y altitud, además de la posición del avión. Si hay una discrepancia, se puede determinar de dónde provienen los datos imprecisos. Tus instrumentos están bien. Tienes el control. La falla estaba de mi lado y lo entregué. Flaps arriba. El capitán ajusta sus instrumentos defectuosos para que muestren los datos en la pantalla del copiloto. Elévese. Caemos. Elévate y sigue compensando. Fue cuando el avión empezó a caer una y otra vez. El capitán reporta que el avión inició una serie de caídas descontroladas. ¿Sigue elevándote? Para mantener el avión elevándose a un ángulo constante, los pilotos fijan la posición de su estabilizador horizontal en el despegue y hacen ajustes menores durante el vuelo. Eso se llama compensación. La compensación se puede ajustar por el piloto automático o manualmente. Pero cada vez que el copiloto trata de elevar la nariz, el sistema automatizado lo lleva hacia abajo. Al copiloto le resulta casi imposible hacer que el avión se eleve. El sistema de compensación en un jet tiene que ser muy poderoso. La compensación en muchos casos es más poderosa que la palanca de control. Por alguna razón, el estabilizador del MAX 8 continúa moviéndose independientemente, haciendo descender la nariz a pesar de las instrucciones del copiloto. Veamos el manual. Cuando el sistema automatizado mueve el estabilizador, también hace girar una rueda más grande, localizada entre los 2 pilotos. Esto les dice que el sistema se ajusta a la compensación por su cuenta. Cuando el capitán se agachó para revisar el manual de la lista de verificación y resolver el problema durante el vuelo, el tercer piloto fue quien le notificaba al capitán que la compensación se movía anormalmente. Estabilizador de embalamiento. Interruptores en desconexión. Los pilotos se dan cuenta de que el sistema de compensación automática del estabilizador está fallando. Hace descender la nariz continuamente. Desconectar el sistema resuelve el problema. Cuando desconectaron los interruptores de compensación, el sistema dejó de hacer descender la nariz. El modo desconexión pudo resolverlo. Los investigadores se dan cuenta de que los pilotos anteriores hicieron algo sorprendente. Así que continuamos. ¿Siguieron el viaje entonces? Si hubieran decidido regresar y aterrizar en Denpasar, les habría tomado 5 o 10 minutos y habrían aterrizado a salvo. Pero decidieron seguir volando y llegar a Yakarta. Lion Air 43, continuaremos a Yakarta. A pesar del problema, con instrumentos poco confiables y el indicador de pérdida de velocidad fallando, los pilotos decidieron continuar el vuelo de 90 minutos a Yakarta. Nos sorprendió a todos que hayan seguido con el vuelo.
Los pilotos lograron aterrizar a salvo en Yakarta y reportaron el problema al personal de mantenimiento. Yo informé del problema y en el registro de mantenimiento. Si el avión presenta una anomalía o una falla inusual en el sistema, va al registro de mantenimiento. La velocidad y la altitud no coinciden, pero ¿no hay nada del problema en el estabilizador? A los investigadores les sorprende descubrir que el capitán del vuelo previo no dijo nada del estabilizador fuera de control, ni de las acciones que hizo para corregirlo. Estabilizador de embalamiento. Interruptores en desconexión. Las vidas de los pasajeros y de los pilotos del siguiente vuelo básicamente dependen de que llenes la documentación correctamente. Buenos días. Buenos días. Terminaron de cargar. Podemos irnos de aquí a tiempo. Unas horas después, los pasajeros y los pilotos del vuelo 610 abordaron el avión, sin saber ni ser alertados de los posibles problemas que enfrentaron los pilotos previos unas horas antes. ¿Bombas de combustible? Bombas encendidas. La repetición del problema en este avión causó la muerte de 181 pasajeros y 8 tripulantes. Se necesitaron 3 días para que los equipos de búsqueda y rescate localizaran la señal proveniente de la grabadora de datos de vuelo del MAX 8. Los buzos la recuperaron a una profundidad de 35 metros. La grabadora conservó los datos del vuelo accidentado y 18 vuelos anteriores, cubriendo casi 1.800 parámetros diferentes. La alerta principal se activó en cuanto lograron despegar. Probablemente porque la velocidad y la altitud no coincidían. El indicador de velocidad se activó aquí. Los datos muestran que se repitió el problema en el vuelo anterior. Las lecturas incorrectas causadas por una discrepancia entre los sensores izquierdo y derecho del ángulo de incidencia. Por los datos que recibimos de la grabadora, descubrimos que el avión había tenido lecturas incorrectas del ángulo de incidencia que afectaron ambos vuelos. Los valores de los ángulos de incidencia son erróneos por 21 grados en todo el vuelo. Sospechamos que el nuevo sensor de ángulo de incidencia que habían instalado en Bali estaba defectuoso o que el proceso de instalación se había hecho incorrectamente. El mecánico que reemplazó el sensor antes del vuelo de Bali a Yakarta no se aseguró de que estuviera calibrado, y eso causó las lecturas incorrectas. Hay un procedimiento que habría mostrado que era erróneo y que estaba mal. Reportaron que sí lo hicieron y no pudieron haberlo hecho. En el MAX 8, el sensor del ángulo de incidencia no solo mide el ángulo del avión. La altitud no coincide. Ayuda a calcular la velocidad y la altitud precisa. Eso explica por qué la velocidad y la altitud no coincidían durante todo el vuelo. El sensor defectuoso en el costado del capitán causó una diferencia entre las pantallas izquierda y derecha de velocidad y altitud. Y luego está esto. Los datos muestran claramente que por cada comando para elevar la nariz, había un comando automático correspondiente para hacerla descender. Parecido a lo que describieron los pilotos del vuelo 43. Los datos muestran a los investigadores que por alguna razón el sistema de compensación automatizado del avión hacía descender la nariz constantemente mientras los pilotos trataban de elevarla. 26 comandos para hacer descender la nariz. No parece un estabilizador de embalamiento. El estabilizador de embalamiento es una falla común en el sistema de compensación. Generalmente causa un movimiento continuo y no comandado del estabilizador. La NTSB llamó a un representante de Boeing para ayudarnos en la investigación. Les pedimos que explicaran por qué en ambos vuelos, el 610 y el 43, el mismo avión siguió descendiendo. Tratamos de entender estos comandos automáticos. Todo indica que se activó el MCAS.
¿Qué es esto? Boeing señala un sistema automatizado y desconocido, conocido como MCAS, el sistema de aumento de características de maniobra. Fue la primera vez que supimos sobre el MCAS. Para entender qué pudo haber causado el choque del vuelo 610, los investigadores tienen que regresar 7 años al 2011, cuando Boeing anunció el desarrollo del MAX 8. El 737 MAX básicamente nació por la necesidad de mejorar el desempeño y las ventas del 737. En 2010, el principal competidor de Boeing, Airbus, reveló el A320neo, un avión ahorrador de combustible para viajes cortos. Fue un éxito inmediato con las aerolíneas en una época en que aumentaba el costo del combustible. Boeing fue tomado por sorpresa. El A320neo ahorraba más combustible. Así que de pronto enfrentaron un dilema: diseñar un avión nuevo, un proyecto de 4 o 5 años, o modificar el 737 existente. Pero había problemas para convertir un avión, diseñado en los años 60, en una aeronave rápida y que ahorrara combustible. Para mejorar el desempeño del MAX, decidieron instalar motores más grandes que ahorraran combustible. La única forma de adaptar esos motores grandes era deslizándolos a las alas. Los ingenieros del diseño tenían un problema con la autorización para los motores. En un 737 no puedes aumentar el tamaño del tren principal por el tamaño de los huecos para las ruedas. Tenía que caber. La única forma de hacerlo era colocando los motores adelante y arriba. Eso resolvió un problema, pero creó otro. Hizo que el 737 se inclinara hacia arriba a velocidades bajas, particularmente cuando ya estaba en una posición con una inclinación ascendente como en los despegues. Así que crearon un software que reconociera que el avión estaba por perder sustentación y artificialmente hacía descender la nariz. Lógicamente, recurrieron al sistema de compensación para hacerlo. ¿Es el problema que resolvieron con el MCAS? Sí, hizo que el MAX se manejara como cualquier otro 737. El MCAS fue diseñado para un evento de probabilidad baja. ¡Estamos cayendo! ¡Estamos cayendo! ¿Cómo fue su entrenamiento? Bueno, no lo tuvieron, no específicamente. ¡Elévate! ¡Arriba! ¡Arriba! La sofisticada solución de Boeing para un problema de diseño pudo haber puesto en riesgo la vida de miles de pasajeros en todo el mundo. Para eliminar la necesidad de un entrenamiento costoso, Boeing tuvo que convencer a las autoridades de que el MAX 8 se volaba de la misma forma que los 737 previos. Las características diferentes en el manejo requieren tiempo en el simulador y entrenamiento extra. Boeing argumentó que como el MCAS operaba en el trasfondo sin la necesidad de ningún comando del piloto, no afectaba el manejo del avión. No dice nada del MCAS aquí. Boeing nunca incluyó notas del MCAS en los manuales del control de vuelo. Argumentaron que, como el sistema no estaba bajo el control de los pilotos, no debía incluirse. Es como si el sistema no existiera. Boeing cree que es un sistema automático para la seguridad y no tiene nada que ver con el manejo de los pilotos. Según Boeing, el software del MCAS movería el estabilizador del avión automáticamente para hacer descender la nariz si empezaba a elevarse, bajo circunstancias muy específicas. Solo se activa cuando se tienen estas 3 condiciones. Boeing explica que el MCAS solo se activa cuando detecta que el ángulo de incidencia es excesivo, cuando el piloto automático está apagado y cuando los flaps están retraídos, una combinación muy singular. Los pilotos profesionales nunca pierden sustentación, así que la posibilidad de que se activara el MCAS resultaba ser demasiado baja.
Estos son los datos de ambos vuelos. Trágicamente, los datos muestran que, debido al pobre mantenimiento en el sensor del ángulo de incidencia, el vuelo 610 terminó cumpliendo las 3 condiciones. La serie de problemas comenzaron cuando el sensor izquierdo del ángulo de incidencia se reemplazó en Bali. Se investigaron a fondo los datos y se descubrió que el sistema MCAS no tenía respaldo. El MKS que se había instalado en ese avión dependía exclusivamente de un sensor. El MCAS solo recibía datos de un sensor del ángulo de incidencia, no de ambos. La mayoría de los sistemas de protección son diseñados con redundancias. Tus instrumentos están bien, tienes el control. Así, una sola falla no causa una catástrofe. Flaps arriba. Lo que Boeing no hizo adecuadamente fue evaluar todas las otras fallas que ese único componente provocaría. El sensor defectuoso del ángulo de incidencia mostró erróneamente que el avión ascendía abruptamente. El piloto automático se desactivó durante el vuelo. Y justo aquí, retrajeron los flaps. Exactamente igual que el vuelo previo. Ahora es cuando el MK se activa y comienza a hacer descender la nariz. Hasta este punto, los pilotos solamente tenían un pequeño problema en los instrumentos. Al elevar los flaps, los pilotos activaron sin saber un problema más grave. Supusimos que los pilotos sabrían cómo responder. Boeing supuso que los pilotos responderían a los comandos del MCAS, desactivando la compensación automática. Boeing suponía que los pilotos reconocerían enseguida la activación del MCAS y lo arreglarían en 3 segundos. Los investigadores examinaron los datos del vuelo previo de Lion Air para ver cómo reaccionaron los pilotos a la activación del MCAS. El primer comando del MCAS en el vuelo 43 es aquí. El capitán tira de la columna de mando y aplica una compensación manual. Luego lucha contra el MCAS 3 minutos y 40 segundos antes de activar la desconexión. Creo que la suposición de que iban a reconocer y actuar en 3 segundos fue muy optimista, si no es que ingenua. Lion 610, no tengo información confiable de la altitud. Los instrumentos no coinciden. A diferencia de los pilotos previos, los pilotos del vuelo 610 lucharon con el problema durante más de 10 minutos. ¡Elévate! ¡Arriba! ¡Arriba! Y nunca pensaron en el estabilizador de embalamiento. Los investigadores necesitan entender por qué 2 equipos con un problema idéntico reaccionaron tan diferente. Los investigadores tratan de entender por qué los pilotos del vuelo 610 de Lion Air perdieron el control del avión. Después de casi 3 meses de buscar en el fondo marino, finalmente se recuperó la grabadora de voces de cabina y fue analizada. La grabadora fue crucial para la investigación. La grabadora de voces y la de datos lograron revelar el misterio de nuestra investigación. Lion 610, autorizado para despegar. Los investigadores esperan que la grabadora ayude a explicar por qué los pilotos del vuelo 610 no pudieron identificar el problema y tomar acciones para corregirlo. Rota. Configuración de despegue. Sí, pero ¿qué? El sensor defectuoso del ángulo de incidencia detona una serie de alertas en cuanto despega el avión. La velocidad no coincide. ¿Qué sucede? Solicitamos el regreso a Yakarta. Tren arriba. Después de despegar, el sistema MK se activó y su avión empezó a descender. El capitán se da cuenta de que el estabilizador del avión compensa automáticamente la nariz hacia abajo
y hace lo que Boeing supuso que haría. Tira de la columna de mando y usa la compensación manual para contrarrestar los comandos computarizados. Ok. Boeing tenía razón. Pero el capitán nunca mencionó el problema de compensación. Él y su copiloto estaban concentrados en las lecturas incorrectas de velocidad y altitud. ¿Dónde está la velocidad? No habla de velocidad incorrecta. Tiene que estar. Aquí está. Aquí es donde están las grandes diferencias entre el vuelo 43 y el 610. El suboficial Jarvino tardó casi 2 minutos en localizar la lista de verificación de la velocidad incorrecta. Creo que el copiloto estaba saturado de tareas y una de las cosas que provoca la saturación en los humanos es limitar nuestra habilidad para comunicar. No escuchamos bien y verbalizamos peor. Flaps elevados 4 grados y 75% N1. Ahí está. Cuando el sistema de compensación automatizado hace descender la nariz, la rueda más grande hace un sonido característico. Cuando la rueda de compensación se mueve, hace un sonido como un tren de carga. Debe ser perceptible. Los siguientes son confiables. Cabeceo, N1, velocidad absoluta. Listo. Todavía no lo notan. Ahí hay un error. No se dio cuenta de que cada vez que trataba de elevarse, el sistema MCAS hacía descender la nariz. 34 veces. Trata de elevar la nariz 34 veces. Y no se pregunta por qué. No reconoció el problema y no hizo las correcciones que Boeing había predicho. En este caso en particular, Boeing hizo suposiciones sobre el diseño, la experiencia y el entrenamiento, y no se cumplieron. Por favor, encárgate un momento. Tengo el control. Los investigadores escuchan otra diferencia crucial entre el vuelo 610 y el vuelo previo. ¿Es todo? ¿Toma el control? No dice nada de que tuvo que ingresar más de 30 comandos. Creo que el capitán estaba muy frustrado con el copiloto. Es muy... Estoy seguro de que él no quería entregárselo al copiloto, pero era necesario para averiguar qué sucedía con la lista de verificación. Pero como no se menciona el MCAS en el manual, no hay lista de verificación que seguir. Estamos cayendo. ¡Estamos Tranquilo. cayendo! Sin advertencia del capitán sobre la necesidad de la repetida compensación, el copiloto se siente abrumado. Por desgracia, el copiloto estaba bastante abrumado y cuando el sistema hacía descender la nariz, no tuvo la capacidad suficiente para responder a eso. En el vuelo 610, el piloto no desactivó la compensación automática y la nariz del avión seguía descendiendo debido al MCAS. No se detuvo hasta que se estrelló. 1 minuto después de tomar el control, el copiloto observa con toda impotencia cómo cae el avión hacia el mar de Java. ¡Elévate! ¡Arriba! ¡Arriba! Los investigadores de KNKT descubren que las suposiciones de Boeing de cómo es que los pilotos reconocerían y corregirían una compensación no comandada en el MAX 8 fueron mortalmente imperfectas. No actuaron como Boeing dijo que iban a hacerlo. Aquí está. Sin requerir una gran habilidad o fuerza. Los investigadores descubren por qué eran tan erróneas las suposiciones de Boeing con relación a cómo reaccionarían los pilotos. Para certificar el MAX 8, Boeing le aseguró a la FAA que cualquier piloto promedio podría anular el sistema MCAS. ¿Los pilotos eran promedio? El capitán aprobó sus pruebas. Parece ser competente. Pero este hombre tiene una historia muy diferente. A los investigadores les sorprende el historial del copiloto.
El copiloto en el vuelo 610 había tenido problemas en el entrenamiento, tenía problemas para controlar el avión, para entender las complejidades, sus habilidades de vuelo no eran óptimas y requería entrenamiento extra. ¡Estamos cayendo! ¡Estamos cayendo! Tranquilo. El vuelo 610 demostró que Boeing se equivocó en cómo reaccionarían los pilotos ante una falla del MCAS. ¡Arriba! ¡Arriba! En realidad nunca lo resolvieron y luego el capitán le dio el control a una persona cuyas habilidades no eran las mejores. Como resultado del accidente, Boeing difunde nuevos lineamientos para los pilotos del MAX 8, informándoles del MCAS y detallando los procedimientos a seguir en caso de que se activara una inclinación no comandada. El boletín alerta a los pilotos que deben hacer una compensación manual y el interruptor del estabilizador de compensación debe desconectarse. Esto fue un apoyo para los pilotos que dice, existe un sistema en el avión que puede mover la compensación. Si lo hace, manéjelo como estabilizador de embalamiento. Oye, enciende la televisión. Noticia de última hora. Un avión de Ethiopian Airlines chocó poco después de despegar de Addis Abeba, matando a los... La idea de que el informe de Boeing evitara un accidente similar es desmentida 4 meses después, cuando choca otro MAX 8. Los datos de rastreo del vuelo muestran que la altitud del vuelo 302 de Ethiopian Airlines fluctuó durante todo el vuelo. La especulación inmediata es que, una vez más, el software MCAS de Boeing es el culpable. En ambos accidentes el MCAS se activó e hizo que esta situación de descenso en la nariz se repitiera. Y en ambos casos los pilotos dejaron que el avión acelerara a una velocidad mayor de la que debería. Con estos factores, la controlabilidad del avión se perdió. Esta vez, los pilotos sabían del MCAS y qué debían hacer si se activaba. Aún así, no pudieron controlar el avión. Boeing se dio cuenta de que si estos pilotos no pudieron controlarlo, otros tampoco lo harían. A pesar de que la FAA aseguró que el MAX 8 estaba en condiciones de volar, los reguladores en todo el mundo prohibieron el uso de la flota del MAX 8 hasta que el problema con el MCAS se solucionara. Nuestra principal preocupación era que todos los Boeing 737 MAX 8 que volaban en ese momento en todo el mundo pudieran sufrir la misma catástrofe. Poco después, la FAA siguió el ejemplo. Nuestra inquietud no es por los errores que se cometieron. Una investigación del Congreso estadounidense determinó que Boeing hizo suposiciones técnicas incorrectas y tuvo errores de juicio, lo que causó los accidentes. No supieran de esto. Es inaceptable. Boeing insiste en que ha aprendido de estos incidentes y está decidido a hacer seguro el MAX 8 para recuperar la confianza pública. Boeing se ha comprometido en facilitar que los pilotos anulen el sistema MCAS. Una vez que se active la anulación, el sistema no continuará activándose. Y desarrollan un programa de entrenamiento para familiarizar a los pilotos con el MCAS. La historia del 737 MAX cambiará para siempre la certificación de los aviones. Y el 737 MAX va a ser un evento decisivo en la historia de la aviación. El 737 MAX 8 está autorizado para vuelos comerciales desde diciembre de 2020.